¿quién es el que realmente está bordeando el tema de la tierra en Colombia? Le pregunto, señor ministro y jefe de planeación, ¿no es el Grupo Santo Domingo? Al Congreso, a la Cámara. Hay un total de 434 legisladores allí, de los cuales 242 son republicanos y 230, ahora yo no veo, no ponemos en los dos. Tal vez más allá de las cifras, este es un momento histórico, es que llevamos 5 años esperando llegar a ese 218, Vanessa, porque es que ese es el número mágico que estábamos esperando a esta hora, por lo menos, como les decimos, nos falta al Senado todavía. Son 5 años desde que se firmó, se concretó el Tratado Libre de Comercio con Colombia. Se espera que esto signifique un aumento por lo menos de un 10% en las exportaciones que haga nuestro país a Estados Unidos y, por supuesto, pues una nueva era para la relación entre ambas naciones. La importancia del Tratado de Libre Comercio es muy clara. Estados Unidos es una economía de 300 millones de personas, por lo tanto, Colombia, que es el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, pues le conviene tener un acuerdo comercial con semejante país tan consumidor. El Grupo Sarmiento Angulo, los dueños de Aval. Los dueños de los ingenios del Valle del Cauca, los que están apoderando en estos momentos de la tierra de la Altillanura, uno de los sectores más promisorios de la economía agropecuaria colombiana. La razón fundamental porque nosotros ahorita entramos en paro es porque nosotros, a través de ver que estamos trabajando en un modelo neoliberal de estas cooperativas, que es lo que es el cooperativismo, que no le deja ninguna oportunidad al trabajador de vivir como deben de vivir un trabajador. Entonces nosotros presentamos un pliego de petición a los dueños de estos ingenios, la cual estos ingenios hicieron caso omiso. Nosotros hicimos una audiencia el 14 de junio en Pradera. Esa audiencia participaron 18.000 corteros y ninguno de esos ingenios se dignaron en leer ese pliego de peticiones, a tener un acercamiento con nosotros. Luego nos seguimos desgastando 6 meses más llevando ese pliego de petición a los dueños Capurro, presidente de la Asociación de Cañicultores del Valle del Cauca. No le prestó el interés que había que prestarle, entonces decidimos entrar en la huelga. Entonces usted dirá, no, pues ¿y por qué se vinieron acá a Bogotá? Nos vinimos acá a Bogotá, ¿por qué? Porque es que el Valle del Cauca, los dueños del ingenio del Valle del Cauca son los dueños de los medios de comunicación. Ahí está RCN, en este momento está RCN allí. RCN es del dueño, del rico más poderoso del Valle del Cauca, que se puede decir de Colombia, que es Andila Lule. Andila Lule es dueño de 3 ingenios del Valle del Cauca, aparte de los emporios de Coca-Cola y toda esa cuestión. Sí. Entonces pues dijimos, no, vamos a Bogotá, ¿por qué? Y
9 minutos. Atención, acaba de quedar aprobado el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. El Senado terminó hace pocos instantes la votación definitiva y la Cámara ya lo había hecho esta tarde, como les hemos contado. Vamos en directo con nuestra corresponsal Marta Lucía Ávila. Marta Lucía, adelante. Así es, Vicky, la votación no pudo ser mejor. Se necesitaban 51 votos a favor, este umbral ya se consiguió. ¿Qué sigue ahora? La implementación de este Tratado de Libre Comercio. Los más optimistas dicen que demorará 6 meses, los más prudentes 1 año. ¿Qué es lo más importante? Que las preferencias arancelarias, una vez el presidente Obama sancione esta ley, entrarán en vigencia nuevamente. Toda esa plata que los exportadores colombianos habían perdido por no tener esas preferencias se recuperará. Ciudad de Cali. Mi pregunta para los candidatos a la gobernación es la siguiente: ¿qué piensan potenciar en el campo para que el departamento del Valle del Cauca no dependa solo de los cultivos de caña de azúcar? Bien, vamos a hacer el sorteo, Jennifer, de la balota. Responde esta pregunta de Andrea a Temay Sterling. Y nos lleva a entender a los vallecaucanos que no podrá haber paz si hay monocultivo. Estos ingenios del Valle del Cauca tienen una deuda, los propietarios, con el pueblo trabajador. Anoche estuve con los corteros de caña en El Placer, y esos corteros de la caña, pobrecitos ellos con sus niños, sufriendo todos los atropellos de esos corteros. Entonces, ese monocultivo de la caña y esa exoneración que le hicieron a Ardila Lule por producir etanol y con la gasolina más alta en el Valle del Cauca, en Colombia, no puede seguir. Entonces, hago un ejercicio para sacar una estimación del costo final de la gasolina en Colombia, porque cada vez que vamos a producir gasolina la estamos oxigenando con etanol, y al etanol lo estamos pagando, entre otras cosas, a unos precios bastante superiores, y de eso el doctor Edison Delgado hablará, de los que se pagan en el mundo. Nosotros le pagamos a los productores de etanol por el 8% de un galón de gasolina, o sea, el 8% de ese galón, ese etanol, le terminamos nosotros pagando 583 pesos. Y a Ecopetrol, que le costó producir el galón en promedio 1.800 pesos, le estamos pagando 3.700 pesos. El promedio del costo real de producir un galón de gasolina oxigenada, o sea, con etanol, en Colombia es 2.383 pesos. Si producir un galón de gasolina en Colombia cuesta en promedio, con etanol, 2.383 pesos, ¿por qué en el Valle, por ejemplo, la están cobrando en 7.760 pesos? Esa pregunta se la hacen ustedes.
directa relación con el auge de la industria de los agrocombustibles, lo cual ha significado un sustancial aumento del hambre en el mundo. La utilización de productos agrícolas para producir agrodiesel y agroetanol acarrea un balance negativo en la emisión y control de gases de efecto invernadero. Además, no podrá sustituir plenamente a los combustibles fósiles, sin causar mayor daño a nuestro planeta. Colombia, con más de 1 millón de litros al día, es el segundo productor latinoamericano de etanol a partir de caña de azúcar. Y con 1.800.000 litros diarios, es el primero de biodiesel con base en palma africana. ¿Qué es lo que dice la política de la globalización? Que países como Colombia se deben especializar en cultivos tropicales. El conflicto armado en Colombia, que lleva muchísimos años, está íntimamente ligado al conflicto por la tierra. La expansión del sembrado de palma y producción de agrocombustibles en nuestro país también es una dinámica, está atada a una dinámica de control territorial. El negocio de los agrocombustibles, particularmente el negocio de la palma y el negocio de la caña para la producción posterior de etanol, son unos negocios muy rentables porque son básicamente unos negocios burocráticos. Tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, como con otros países donde se están negociando tratados de libre comercio, en los cuales Colombia tendría varios riesgos de pérdida. Y eso afectaría directamente a la economía campesina. Pero en cuarto lugar, y a mí se me ocurre el reto más importante, es que el modelo de Uribe para poder aprobar los tratados de libre comercio y mantener el apoyo del uribismo rural significó darle paso a la industria de los biocombustibles en Colombia. En Colombia tenemos algo así como 4.8 millones de hectáreas cultivadas. El gobierno de Uribe aprobó un plan de desarrollo energético que significa cultivar ahora más de 7 millones de hectáreas en agrocombustibles, en particular en palma africana y en caña de azúcar. El palma para biodiesel y caña para etanol. Y les creó un mercado a esos combustibles y unos subsidios que le garantizó el apoyo del sector uribista rural. Pero esos negocios, tanto de etanol como de biodiesel, no son rentables en Colombia si no se exportan ambos productos, etanol y biodiesel, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Como yo lo he explicado en varias ocasiones, este negocio de los agrocombustibles está montado para grandes productores. O sea, aquí que no echen cuentos. Entonces simplemente hacerle un llamado muy cariñoso a los cultivadores de caña de azúcar que vean este tipo de debates, que si van a tomar decisiones en este sentido las mediten supremamente bien, no terminen encartados con su caña como ha sucedido en tantas ocasiones, porque lo cierto es que este es un negocio complejo de economías de escala, de subsidios, etcétera, etcétera, que el gobierno no ha diseñado para que lo asuman pequeños y medianos, sino para que lo asuman monopolios y transnacionales, y más en el gobierno de Juan Manuel Santos, que en su punto 63 del programa de gobierno dice que lo que le gusta es la gran producción agropecuaria. Este es un debate que nunca se ha hecho en serio en Colombia, porque los intereses de senadora Daira Galvis son tan grandes que no se puede discutir con tranquilidad porque hay demasiada plata en juego y hay
a mucha gente a la que le está sonando la registradora. Entonces el debate se enrarece, senador Mora, por esto. Y voy a mostrar cómo aquí estamos hablando de palabras mayores que ameritarían un debate supremamente riguroso. Primero, hay un debate mundial en la contradicción entre combustibles, agrocombustibles y comida. Es un debate mundial, se discute en la FAO, lo discuten las transnacionales del comercio de los alimentos, etcétera, porque la tesis es más o menos obvia. Es decir, entre echarle gasolina o combustibles mejor, producto de la agricultura, a las 4x4 de las naciones desarrolladas, a esas camionetotas, o echarles comida a los pobres del mundo, pues por supuesto que los agrocombustibles, el campo se convierte en combustibles y eso dispara los precios de los alimentos. Es un debate, repito, mundial, que está estadísticamente señalado. Yo en algún debate largo que hice al respecto di todas las cifras, hoy no lo voy a repetir, simplemente planteo el tema. O sea, hay un pleito entre si el maíz, la caña de azúcar, etcétera, la palma, se va a convertir en comida o se va a convertir en gasolina o ACPM de los ricos del mundo, en últimas. Porque las cifras dicen que la llevan, como se dice coloquialmente, los de abajo. Buena parte del incremento que han tenido los precios de los alimentos a escala global en los últimos años, que en parte explican los levantamientos populares en el norte de África, que mucho tienen que ver con que son levantamientos por hambre, tiene que ver con este asunto. Sin embargo, esto no es tema de discusión en Colombia, sino que simplemente le van dando, ¿cierto? Y han levantado la teoría de que es que aquí sobran los recursos, que no hay problema porque aquí sobran las tierras, sobran las aguas, sobra la gente, y que entonces estimular la producción de agrocombustibles es un asunto de menor cuantía. Pero además con esta advertencia, el plan de agrocombustibles del gobierno anterior, que este gobierno no sé que haya derogado, habla de sembrar 7 millones de hectáreas en agrocombustibles. 7 millones de hectáreas en agrocombustibles. O sea, eso es mucho más que la actual área sembrada del país. Estamos hablando de cifras realmente astronómicas. Hace un año, no el senador Robledo, sino el editorial del periódico El Espectador, que es pues un periódico, digamos, amigo del gobierno y del régimen, llamaba la atención sobre esto y se preguntaba con razón, bueno, eso para dónde va. Yo lo pongo en mis palabras, eso sí es sensato, es en eso en lo que estamos. ¿Qué le pasa? Colombia está en capacidad de meterse en ese plan. ¿Cuáles son los intereses que se mueven? ¿Quiénes están detrás de este asunto? Porque, ojo, no se trata de los agrocombustibles, particularmente caña de azúcar y palma africana o palma aceitera, para complementar al desarrollo del agro, sino para sustituirlo. Porque al mismo tiempo las políticas del libre comercio nos tienen inundados de comida extranjera, y con los TLCs viene más importación de comida extranjera, que va a seguir desplazando el maíz, el arroz, el trigo, la cebada, la leche, los lácteos, la carne de res, la carne de cerdo, todo.